a Argentina. Vamos a hablar de una historia que puede dolernos muchísimo. Es cómo se va a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Estefanía Pozzo. Víctor Hugo, hubo toda clase de rumores durante el día de hoy respecto de un eventual acuerdo que iba a ser anunciado entre hoy y mañana. Les cuento los rumores porque a partir de ahí surge el resto de los diálogos que, por lo menos en mi caso, tuve con distintos funcionarios de la Administración Nacional. Desde todos lados dicen que por ahora se sigue negociando, no hay acuerdo inminente a comunicar. Esto es lo que me comentan hoy, incluso desde Washington también mandan el mismo mensaje. Se sigue negociando, no hay ninguna novedad, además de la que ya ayer había expresado la economista, una de las economistas más importantes del Fondo Monetario, que es Gita Gopinath, que repasábamos, que era lo que había dicho sobre el acuerdo confiable y creíble y sólido, que usted recogió mucho en particular este término, respecto de lo que le piden el Fondo Monetario a la Argentina para cerrar este acuerdo. Por lo tanto, pasando en limpio, se sigue negociando y la gran pregunta es qué va a pasar con el vencimiento del viernes. ¿Se paga o no se paga? Hay algunos indicios que podemos tener en otra de las noticias que vamos a repasar en un rato nada más, que tiene que ver con el pedido de Argentina a China de ampliar el swap. ¿Tendrá que ver con que Argentina paga al Fondo Monetario y que por eso le está pidiendo a China la ampliación del swap para fortalecer las reservas? La verdad es que preguntemos a quien preguntemos hoy en el gobierno, hay mucho hermetismo respecto de qué es lo que el gobierno va a cerrar. No dicen, no dan pistas, sí circulan muchos rumores. Esto es lo que tenemos por el momento. Uno de esos rumores es que se van a aplicar las facilidades extendidas. No, eso está confirmado. Bueno, si está confirmado eso, el acuerdo pasa por ahí. Facilidades extendidas estaría significando, yo me bajo de la credibilidad que he dado desde mi lugar, que poco importa, pero es el lugar desde el que hablo. He pensado, creyendo en lo que habían dicho Alberto Fernández y Martín Guzmán, que la Argentina tiene toda la razón, que el Fondo Monetario Internacional tuvo un comportamiento completamente desdoroso, que gravitó los Estados Unidos para que las cosas fueran de esta manera. O sea, le quitaban toda la razón al fondo, toda la autoridad al Fondo Monetario Internacional. Basta revisar algunas de las declaraciones no muy lejanas en el tiempo de Alberto Fernández. Que ahora nos vengan con facilidades extendidas es una enorme pena, porque facilidades extendidas es con el Fondo Monetario Internacional adentro, ¿o no? Una en el acuerdo se revisa, el Fondo Monetario audita en determinadas misiones el cumplimiento de los objetivos que Argentina firmó que iba a cumplir durante determinados plazos. Estamos hablando de metas fiscales, de metas monetarias, de la inflación. Si no Argentina no cumple con esos acuerdos que firmó, con esos objetivos, tiene que pedirle perdón al fondo, y el fondo además sujeta los próximos desembolsos a que Argentina cumpla con lo que firmó en ese acuerdo. Yo llegué a creer firmemente y sigo creyendo, porque todavía me queda un lugar de expectativa positiva y de esperanza de que no van a hacer las cosas de esa manera. Si facilidades extendidas implica que el Fondo Monetario Internacional está al lado del gobierno, porque si va a gravitar en las decisiones económicas más importantes, porque nada podés hacer, dado que el fondo no te lo va a permitir, estamos en una situación en la cual la que terminan mandando son ellos. Y no es lo que votó la gente. Yo estoy seguro que si le preguntamos a la gente, ¿sí?, a la mayoría de los votantes de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, si están de acuerdo con que las cosas sean así, no, porque además, si hubiera sido desde el principio que nos poníamos de rodillas, bueno, uno podía entenderlo. Pero desde el principio todos los discursos fueron en el sentido de señalar que el Fondo Monetario Internacional no tenía ningún derecho a llevarse por delante a la Argentina y a convertirse otra vez en poco menos que el dueño del país. Y lo entendimos, lo creímos, y lamentablemente las cosas no van a ser como pensábamos. Nos hemos equivocado muchísimo, casi que me dan ganas de pedir disculpas. Cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cualquier acuerdo contempla las condicionalidades más laxas o más firmes. Entonces no es un acuerdo, es una imposición. Claro. Por eso tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional, y por eso fuimos tan críticos del gobierno de Macri, lleva a esto.
lleva a que condicionen, a que revisen las cuentas públicas? Siempre creí que lo que iba a suceder era que íbamos a tener 2 años de gracia sin nada que ver con la deuda. Que esto es lo que se esbozó siempre. Algunos hablaban de 10 años, ya parecía mucho para esta banda de delincuentes internacionales que están allí. Pero 2 años, hasta 2024, poder darle respiro al país, después del gobierno que ellos auparon con 50.000 millones de dólares, y después de la pandemia, parecía la cosa más lógica. Pedirles, mira, durante 2 años olvídense de nosotros. En 2024 empezamos de nuevo y ahí vemos cómo vamos a pagar. Pero dennos 2 años de gracia. Es lo que corresponde si este daño ustedes fueron plenamente conscientes de que era un desastre para la Argentina. Sería, bueno, Steffi maneja buena información y debo decir, Steffi, que yo me arrimé a las posibilidades de información, las que me permito a través de mi equipo de producción de la radio, y lo que me llegó también es igual, que las facilidades extendidas estarían casi resueltas, con lo cual mi desmoralización es absoluta. Lo que está discutiendo la Argentina o tratando de discutirle al Fondo Monetario es cuál es el sendero en el cual la Argentina va a ir al equilibrio fiscal. Lo pongo en subtítulos. ¿Cuál es la velocidad en la que Argentina va a ajustar el déficit? Ajustar el déficit se da por 2 motivos, o porque se reducen los gastos o porque se amplían los impuestos. Argentina tiene que dar en ese sentido 2 debates muy difíciles. ¿A quién le cobra más en el caso de que vayan por aumentar la recaudación o a quién le ajusta? Cualquier negociación con el Fondo Monetario en estas condiciones trae condicionalidades y se pierde soberanía de la política económica. Yo me había hecho la ilusión de verlo a Alberto Fernández en la ONU, en un gran discurso señalando las responsabilidades que el mundo tiene por esto que le han hecho a la Argentina. Le dio la razón el G7, le dio razón el G20, le da la razón la ONU, le da la razón el Papa. Y tenemos razón, además. Es muy claro que fue una estafa moral y económica la que el Fondo Monetario Internacional le trajo a la Argentina, nada más que para ver si Macri ganaba las elecciones. Como me permitía decir ayer, le prestaron la plata a Macri para que ganara las elecciones y ahora le cobran esa plata a Alberto Fernández para que las pierda, porque además lo que va a suceder en la Argentina es muy difícil. Estamos en un tiempo de recuperación económica muy interesante. Todos los números de la industria son estupendos. Hay números de la industria que son récord históricos, es decir, no hay en la historia algo mejor. Y hay otros números de la industria que hay que remitirse a 2008, a 2011 o a 2016 para encontrar crecimientos parecidos a los que la Argentina está teniendo en este momento. Entonces, también eso le tendría que dar derecho al gobierno para decirle al fondo, no nos paren ahora, déjennos juntar, como decía Kirchner, Néstor Kirchner, los muertos no pagan, no nos maten a la gente ahora, déjennos trabajar sobre este crecimiento, que ya les vamos a pagar, quédense tranquilos, pagar les vamos a pagar, lamentablemente, pero no ahora. Usted, Víctor Hugo, habla con la razón, pero el Fondo Monetario responde con 2 planillas que están atadas al bolsillo. Son burócratas, responden de esa forma. Perdón, Steffi, ¿qué pasa si mañana o el viernes no se paga? Digo, porque esto puede seguir in eternum en la discusión. Porque, ¿qué garantiza un acuerdo sí, un acuerdo no, que el dólar no siga subiendo? ¿Hay garantía de que si hay un acuerdo con estas facilidades, el dólar no va a subir? ¿Quién te puede garantizar eso? Y el otro dato es, en todo caso, si Macri hubiese recibido un préstamo bueno y lo hubiese utilizado bien, supongamos. Bien es aplicándolo al desarrollo económico de la Argentina. Tal cual. Al desarrollo de infraestructura. Claro, el fondo procede como si hubiera sido así. El fondo procede como si lo de Macri hubiera sido bueno, porque en realidad no te da ninguna facilidad. Es un poco lo que dice Víctor Hugo. Y por el otro lado, ¿por qué siempre, y lo veo, no lo digo por vos, con los periodistas económicos, tanto miedo al Fondo Monetario Internacional? Yo me acuerdo que había un libro que era Vivir con lo Nuestro, ¿no? Creo que lo escribió Aldo Ferrer. Aldo Ferrer. Y que enfrentar al fondo o no en estas circunstancias es el momento justo. No va a haber otra situación, con todo lo que se demostró que pasó con ese préstamo. ¿Por qué tenemos que ser esclavos de los errores de gobiernos cuando el fondo fue cómplice del error, entre comillas, del gobierno anterior? Y además, en estos 2 años, el gobierno va a hacer los deberes
Y cuando la cosa esté más o menos organizada, van a venir las elecciones y va a ser el peronismo el que va a limpiar el camino para que otra vez vuelva el neoliberalismo. Pasamos por otro lado en este tema, Lautaro, si fuera posible. Sí, Víctor Hugo, mientras siguen las negociaciones, también sigue la presión del establishment por presionar a la Argentina a que se haga un acuerdo bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condicionamiento, y sobre esto habló el diputado Leopoldo Moró. Así que el default sí es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios. Ojalá no ocurriera que uno tenga que incurrir en el default. Nosotros no proponemos el default, el problema es que nos empujan al default. Lo peor que podría ocurrir es que nos empujen al default. Nosotros no somos el partido del default. Ahora tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad argentina al peor de los ajustes, a más miseria de la que estamos atravesando y de que recién ahora estamos empezando a salir, porque no nos vamos a jugar en una timba la democracia. Eso me gusta, eso que dice Leopoldo Moró. No es la caída, la hecatombe que tratan de significar Clarín, Nación y sus voceros que vamos a escuchar ahora a continuación presentados por Lautaro Maislin. Un mal acuerdo con el fondo se arrastrará años y años. Será ignominioso, no traerá beneficios económicos y por otra parte será triste porque nos pone de rodillas una vez más. El default tiene otra dignidad, tiene sus inconvenientes, va a ser muy duro, ya tenemos la experiencia de lo que pasó con los fondos buitres, pero tiene una dignidad que provoca un cierto entusiasmo, que entibia de alguna manera el corazón. Vamos a ver, seguimos esperando, nos adelantamos. Yo, por lo menos, desde la confianza, no, desde la esperanza de que las cosas, Lautaro, no sean así. Sí, lo que decía Leopoldo Moró es no poner en juego bajo una timba a la democracia y que no se va a hacer un acuerdo bajo cualquier condicionamiento. Está claramente expresado por las palabras del diputado Leopoldo Moró. Pero vamos a ver el otro sector, el sector que quiere acordar sí o sí como sea con el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a escuchar a uno de los economistas que justamente le da información a Horacio Rodríguez Larreta y uno de los que Patricia Bullrich quisiera contar, con uno de los que quisiera Patricia Bullrich contar si llega a ser presidenta. Es Carlos Melconian. Si Argentina está entrando en un camino de 2 años finales que son para durar y llegar. Eso se define en los próximos, yo diría, los próximos 90 días. Si bien uno puede hacer una diferencia tajante, muy relevante, con fondo, sin fondo, donde yo te diría desde ya sin fondo agarrate porque el avión se va a mover mucho, es que es muy temprano para dejarle una bomba al que viene. Hoy, por la situación macroeconómica, por la situación precedente y por los timings en los que se encuentra este gobierno. Básicamente pone a una posibilidad de no seguir con el Fondo Monetario Internacional como un peligro, como un avión en movimiento. Es uno de los que está presionando para que se haga un acuerdo a cualquier precio. Él es un jugador internacional, él ha litigado contra el país, él es un buitre en su momento. Es de ellos. Es de ellos, juega naturalmente para ellos. Es el mismo, y vos tenés esa grabación seguramente, que decía antes de la crisis del 2001, que fue en diciembre, él decía en octubre, lo de los bancos de la Argentina se va a exportar, decía. Como si tuviera así canchero. Un modelo de exportación. Es un modelo de exportación, decía. Esto va a ser fantástico y engolaba la voz para que pareciera todavía un poco más creíble. Esto va a ser una verdadera maravilla, decía. El mismo tipejo, en términos de analista económico, es el que ahora amenaza con que vamos a irnos a la ruina, exactamente al revés. Aquella era una situación mucho peor. En aquel momento no había producción, no había el superávit fiscal que tuvimos, 14.000 millones, si no me corrige Steffi, no había crecimiento de la industria en cada uno de los rubros de la industria, crecimientos que son récord, que son increíbles por otra parte, y que hablan de lo mejor que ha tenido este gobierno, que fue apoyar a la industria, mantenerse en la idea del trabajo, etcétera, etcétera. Y ahora
te dice que nos hundimos, que nos vamos a morir poco menos. Y en aquel momento él vino cuando sí nos estábamos hundiendo. Y cuando él y sus amigos sacaban la plata porque Cavallo les avisaba que se venía el desastre, le decían al pueblo que estaba todo fantástico. Víctor Hugo, y también en el 2001, lo recordamos ayer, estuvo López Murphy como ministro de Economía. Menos de 2 semanas fue lo que duró en su cargo. Bueno, alguien que también habló en el 2001 habla ahora. Lo que yo hice fue hacer un llamado de atención sobre una situación muy delicada que se verifica en los próximos días. Tenemos un vencimiento el viernes y otro creo que el martes o el miércoles de la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, y es importante que no cometamos un error de perder esos pagos, porque ya nuestra fragilidad es muy grande. Hago un llamado a que actuemos con responsabilidad. Hay pocos países que han hecho lo que nunca nosotros lo hicimos. Los pocos países que lo hicieron es un barrio al que usted no quisiera ir nunca. A ver, si pudieran, le pasarían al próximo gobierno hasta la factura de la luz, pero eso no se puede hacer. O sea, no hay nadie que financie esa transición. Bueno, no dan los números, entonces no jorobemos. Por favor, no lo hagan. Le tomo la palabra, López Murphy. Paren un poco la mano. Me dicen, y ya Steffi también está tratando de tomar todos los contactos necesarios, que podría haber un anuncio importante y que se podría lograr un acuerdo. Y me dicen, no sé si para entusiasmarme, para darme un golpazo de ilusión, que por 2 años las cosas no serían como pretenderían aquellos que quieren que el gobierno se condene a sí mismo y regale las elecciones del 2023. Vamos a ver, esperemos un poquitito, Lautaro. Sí, Víctor Hugo, ahora vamos a escuchar a Luis Juez. ¿Ustedes me creen Es necesario, si yo les digo? Sí, ahí tiene que ir todo. Pero te resulta imprescindible, ¿no? Te voy a decir lo que dijo. Vos después me decís si lo querés comprobar o no. Dijo que Cristina quiere que a Alberto le vaya mal. ¿Ah, sí? Sí, mirá, aunque no lo creas. Un necio puede pensar que este es un problema de Alberto Fernández por los próximos 24 meses. Esta decisión de que si acordamos o no acordamos con el Fondo Monetario claramente va a llevar por delante 2 o 3 gestiones nacionales. Con lo cual hay perspectiva, predisposición, hay voluntad de parte de la oposición. ¿Qué opina puntualmente Cristina? ¿Quiere un acuerdo con el Fondo Monetario? Los vengo siguiendo a ustedes. Y seguimos con esa incógnita. ¿Quiere Cristina un acuerdo con el Fondo Monetario? Pareciera que no. ¿Quiere Cristina que le vaya bien a Alberto Fernández en definitiva? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad es que cuando uno repasa 2022, ya estamos en 2022, pero que nos quedó muy cerquita los 20 años de 2001, volver a escuchar este menú de declaraciones, como si nada hubiese pasado, como si en la Argentina no hubiese habido 40 muertos producto de la revuelta popular por el ajuste, por lo que le costó a las vidas humanas. La verdad es que da bronca en términos personales, pero también llama la atención porque son 20 años, ¿no?, a donde el sistema económico, donde la política respondió durante un determinado tiempo a las necesidades del pueblo, a las necesidades populares, y donde, bueno, hay veces que eso no se puede institucionalizar de una manera más a largo plazo. Los grupos de interés fuertes, diría Víctor Hugo, el poder real, vuelven a tener incidencia en la discusión de la agenda pública y dominan, imponen temas y demás, ¿no? Bueno, 20 años de 2001, parece que no hubiese pasado nada en el medio. Muy bien, cambiamos de tema y hablamos